Hola, ¿qué tal, parceritos y parceritas? Bienvenidos a este nuevo video de Almas, ya otro video más de esta maravillosa serie. Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias porque han estado ahí pendientes de cada video. Les doy muchas gracias y bendigo sus vidas. Eh, y nada, los saludo. Bueno, esto es una serie de podcasts para los nuevos que lleguen al canal, para los que no sepan. Son videos en donde hablamos de Dios y de nuestras experiencias con el ministerio y con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, prácticamente. Eh, si estás aquí, uno, estás suscrito a mi canal. Si no estás suscrito, te invito a suscribirte, a que le des like a este maravilloso video. Dos, tienes dudas, si eres creyente o no, eres totalmente bienvenido a este video y espero que sea de gran bendición para tu vida. Bueno, aquí estoy con mi amigo Christopher. eh, Él ha sido de gran bendición para muchas personas en el megacampamento. eh, Fue el líder de un equipo y entonces quiero que te presentes. Dinos quién eres, Christopher. Bueno, buenas tardes. Soy Christopher Astaiza, tengo 17 años, estudio psicología y pues como decías, fui líder del equipo Kairos en el campamento 2019 y pues soy líder activo de la Iglesia del Nazareno en el Ministerio de Jóvenes. Ok, Christopher. Y bueno, hoy vamos a debatir acerca de un maravilloso tema. Espérate, pongo esto en pantalla completa, listo. Vamos a debatir acerca de un maravilloso tema. Este tema se trata de Dios puede usar a alguien en su juventud, sea hombre o mujer, Dios puede usarlo. Y voy a hacerte una serie de preguntas, Christopher, que van a ser de gran bendición para muchas vidas y van a despejar muchas dudas a las personas que nos están escuchando en estos momentos. Entonces, eh, primero, ¿tú crees que Dios puede usar a alguien en su juventud? Sí, sí creo pues primero soy ejemplo vivo de que Dios puede manifestarse y usar a alguien en su juventud sin importar la edad. Ok. Bueno, Christopher, primera pregunta. Pues todo esto que vamos a hablar va a ser, la base va a ser Dios primero y nuestro tema en la palabra de Dios que dice. Primera Timoteo 4:12 dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, antes sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entonces yo creo que este versículo se acopla mucho a lo que estamos hablando. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta. Primero, ¿cómo ser ejemplo en palabra? ¿Cómo ser ejemplo en palabra? ¿Tú qué crees que pues puedas tener así como no una ventaja, sino como, bueno, puede ser ejemplo para muchas personas que a lo mejor no sepan de lo que es la palabra de Dios y a lo mejor no hayan leído mucho y no sepan casi nada de de la naturaleza de Dios, cómo se manifiesta. Entonces sí, ¿cómo tú crees que hay que ser ejemplo en la palabra? ¿Cómo ser ejemplo en la palabra? Listo. Pues yo creo que ya si nosotros que somos creyentes sabemos de la palabra, tenemos que vivirla, tenemos que vivir lo que Dios nos dice. Eh, ¿Y cómo podemos ser ejemplo de eso? Pues haciendo lo que Dios nos manda, amar a los otros como nos amamos a nosotros mismos, amar al otro como amamos a Dios. Y así, poco a poco, vamos vamos implementando, digamos, o vamos teniendo características diferentes a los demás. Y ahí vamos diciendo, ve, y te preguntan, ¿vos por qué actúas así? O eso. Entonces ahí es cuando tú ya vas diciendo, pues que mira, Dios, al entrar a mi vida, me reveló muchas cosas y me empezó a enseñar esto, pa, 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 pa. Y ahí vamos vamos diciendo el por qué actuamos así, por qué somos así, no por que nosotros queremos, sino porque Dios nos lo ha enseñado. ¿Y cómo nos lo enseña? Por medio de la palabra. Ok.
Me encantó esa respuesta y yo, por ejemplo, eh, pues siempre he tratado como de ser ejemplo en palabra en torno a lo que yo he vivido. Por ejemplo, pues desde muy joven a mí me enseñaba mucho de las escrituras. Mi abuela se sentaba conmigo cada tarde, hace muchos años. Se sentaba conmigo cada tarde y me leía, me enseñaba. O sea, y eso como que fue puliendo mi carácter, como que fue puliendo mis emociones. Sí, me he equivocado muchas veces, he pecado de todo, pero Dios me ha levantado y Dios me ha enseñado muchísimas cosas de esas situaciones. Y créeme que cada semilla que mi abuelita sembraba en mi corazón era de gran bendición y gracias a eso pues eh, pude, pude como guardar en mi corazón muchos de los versículos y a veces la gente hasta me pregunta, que dónde dice, en qué parte de la Biblia dice eso y entonces, y me preguntan porque prácticamente fue eso lo que sembró mi abuela. Entonces yo eso lo he transmitido a otras personas, ya que pues muchas personas no entienden lo que es la palabra de Dios. Entonces a veces uno que pues que ha leído un poco más, pues puede hablar de lo que Dios ha hecho con las experiencias vividas y siendo ejemplo, uno termina siendo una carta leída, como dice el dicho. Entonces, bueno, vamos a la segunda pregunta. ¿Cómo ser ejemplo en conducta? ¿Cómo ser ejemplo en conducta? Ujú. Eso va, es decir, va como todo muy conectado, Sí. porque si vos predicas y no actúas, no estás haciendo nada. Ujú. Porque yo como soy capaz de decir no robes, en la Biblia dice que no robes si yo voy a robar. Ujú. Entonces es como es decir, si tú hablas de cosas que no debes de hacer y lo haces, es muy contradictorio. Entonces, ¿cómo ser ejemplo en conducta? Actuando como Dios quiere que actúes, actuando como Dios te manda a actuar. Eh, si en la palabra dice no robarás, no matarás, eh, no, no mentirás, tú debes actuar como dice la palabra, tú debes actuar, es decir, no debes de robar, no debes de mentir, no debes de matar. Y es decir, como te dije al principio, va conectado. Ujú. Es decir, lo que tú predicas es lo que tú actúas. Sí. Y como nos han dicho, es decir, al predicar nosotros primero nos predicamos nosotros mismos y predicamos lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. Ujú. Y es eso, cómo ser ejemplo, eh, ¿cómo era? ¿Cómo ser ejemplo ¿Cómo ser ejemplo en conducta? en conducta? Ujú. Demostrándole a otras personas que se puede vivir como Dios manda a vivir, que no es imposible. Y se puede vivir una vida sana, una vida en santidad. Sí. No trato de decir que nosotros no vayamos a pecar, no, porque Ujú. dicen que el único que llegó al mundo y se fue sin pecar, pues fue Jesucristo. Y por eso dicen que es tres veces santo. Ujú. Y entonces nosotros, listo, pecamos. Pero ese ejemplo que nosotros vamos a dar es que nosotros no nos quedamos en el pecado. Pecamos, nos levantamos, nos limpiamos y seguimos en camino hacia Jesucristo. Exacto. Seguimos actuando como Él quiere que actuemos, porque no somos, es decir, nosotros no somos perfectos, Ujú. somos de carne. La carne es débil, es frágil y en cualquier momento podemos caer, Sí. pero al caer ahí también estamos eh, dándole a las otras personas una palabra de motivación, que es posible caer y volverse a levantar, que es posible pecar, pero volverse a levantar y aún más fuerte. Ujú. Y el ejemplo de conducta es eso, actuar. Es decir, vos actuando o viviendo como Dios quiere que vivas. Sí. Y claro, por ejemplo, al principio que decías, si la Biblia dice que no robarás, entonces
comportarse con una buena conducta tiene que ver con el no robar y no hacer cosas. Y entonces, por ejemplo, si hay algún ladrón viéndonos, entonces yo le digo que Dios lo ama. Dios ama o sea, nos ama tal cual y como somos. Dios nos ama con nuestras dificultades, con nuestros errores. Dios ama a o sea, Dios ama a toda la humanidad. Sin embargo, una vez que recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, hay algo que se llama el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos renueva, nos restaura, hace que nosotros vivamos conforme, conforme a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Por ejemplo, es imposible para el hombre no robar, pero una vez tienes al Espíritu Santo, dejas de robar. Es imposible para el hombre dejar de mentir, pero si tienes al Espíritu Santo, pues dejas de mentir y pues, o sea, no te va a decir que, bueno, dejas de mentir para siempre, porque siempre están los fallos, o sea, no somos seres perfectos, pero sí podemos comportarnos de una manera excelente, así como hay excelentes personas, excelentes diseñadores, hay excelentes empresarios, también nosotros podemos ser excelentes en nuestra fe. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo ser ejemplo en amor? Tercera pregunta ya. ¿Cómo ser ejemplo en amor? Sí, el Creo amor. que es algo difícil, es algo duro, Ujú. porque todas las personas asocian de amor como con la pareja, Sí. la novia, el novio, la esposa o el esposo, pero no. Es decir, Dios nos ama a nosotros y nosotros somos los hijos. Nosotros amamos a nuestra madre y somos el hijo de nuestra madre. Nosotros amamos a nuestra hermana, hermano y somos sus hermanos. Pero también amamos a nuestros amigos y son nuestros amigos. No necesariamente nuestro ¿Y novio o usted, por novia. ejemplo, usted robaría a su mamá? No, no, Entonces, no. ¿usted robaría a un amigo? No, es decir, yo digo no, pero Por como eso, dijiste, siempre la tentación está al ahí. amarlos, ¿qué pasa? Al amarnos, No les robamos, no les exacto. mentimos. Es Entonces tiene decir, que ver con eso. al amar, Ujú. eh, intentas hacer lo mejor para la otra persona. Intentas ser la mejor versión de ti. Y al vos amar a otra persona, actúas o haces lo que esa persona quiere que, es decir, lo que vos querés que te hagan también. Es decir, si yo amo a alguien, yo le doy lo mejor de mí a ese alguien. ¿Por qué? Porque yo espero que él también dé lo mejor de él para mí. Muchas veces no es así, claro está, muchas veces unos dan más que otros, pero eh, en la Biblia también dice que debemos de amar a nuestro prójimo. ¿Y cómo ser ejemplo en amor? Si alguien, no, ¿cómo ser ejemplo en amor? Dice, en la palabra dice que nadie más, que el amor más puro es aquel que se entrega por su amigo. Esa palabra, es decir, puede tener varias explicaciones, ¿no? Porque se puede decir, me entrego, el que muere por su amigo, es decir, a yo entregar mi vida físicamente, pero también a entregar mi vida espiritualmente. Es decir, el amor más puro es al vos también entregarte espiritualmente por un amigo. Es decir, al llorar por, digamos, por ti, ahí estoy siendo ejemplo en amor, a pesar de que nadie lo vea, a pesar de que nadie sepa, pero nos estamos apoyando como una familia que somos en Cristo, nos estamos complementando. Sí, y pues hay un versículo que me gusta mucho que va con eso. Incluso en el podcast pasado, de cómo encontrar idónea, hablamos un poco del amor. Y dice que el amor es paciente, es bondadoso, no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso.
no se comporta con rudeza, no es egoísta y no se enoja fácilmente. Entonces, al nosotros tener el amor en nuestras vidas, pues nosotros no envidiamos como lo que tiene la otra persona o tratamos a esa persona como quisiéramos que nosotros nos trataran. Entonces sí, el amor tiene que ver un poco con eso, con no pagar con la misma moneda si una persona se porta mal, sino amar a las personas así como Dios nos ama a nosotros, a pesar de nuestros fallos, de nuestros errores, amar a esas personas tal y cual como son, sin importar su fe, sin importar su apariencia, sin importar su religión. Y, y pues yo, por ejemplo, no me considero una persona religiosa y simplemente me considero una persona que cree en Dios, que ha vivido experiencias espirituales y que aplica la fe en su máxima expresión, la máxima expresión de la palabra. Y eso va un poco conjugado con la siguiente pregunta y es, ¿cómo ser ejemplo en fe? ¿Cómo ser ejemplo en fe? Buena pregunta. Cuarta pregunta ya. La cuarta, uf, ¿cómo ser ejemplo en fe? Eh, en una prédica habían dicho que, es decir, explicaron a cuando a uno, digamos, le preguntan vos por qué crees en Dios, si vos no lo puedes ver, dicen que la base del cristianismo es la fe, porque nosotros creemos en Dios por fe. Ujú. Eh, Nosotros le oramos porque en nuestra fe sabemos que Él nos va a escuchar, sabemos que Él nos va a, a responder. ¿Listo? Entonces, ¿cómo ser ejemplo en fe? Confiando, confiando que Dios va a estar al lado de nosotros, que Dios está atrás de nosotros, al frente, a la derecha, a la izquierda, y siempre nos está acompañando. Eh, Ser ejemplo en fe es también eh, confiando que Dios lo hará otra vez y que Ujú. para Él nada es imposible. Para lo que a los ojos del mundo es imposible, para Dios no. Y nuestra fe es la que nos hace ver y experimentar eso. Muchas veces nosotros podemos experimentar cosas que las personas no creyentes o las personas que no tienen fe, no. Y tal vez por eso también dicen, pero yo por qué no he experimentado nada de eso, por eso yo no creo en Dios. Pero es tal vez por la poca fe o la falta de fe de esa persona, porque no confían en Dios. Es decir, en su pensamiento está, listo, que lo haga. Si Dios existe, que lo haga. Pero en nuestro pensamiento está, yo sé que Dios existe y yo sé que Dios lo va a hacer en su tiempo, a su voluntad, como Él quiera, pero Él lo va a hacer. Ujú. Y yo creo que con ese tema de la fe podríamos sacar un podcast entero, pero Sí. bueno, yo prácticamente quiero resumirlo a que si tú crees, tú actúas. Si tú crees, tú no esperas a que Dios haga las cosas por ti. Tú simplemente crees que Él lo va a hacer y actúas, aplicas tu fe. Aparte de eso, hay una historia en la Biblia que dice eh, de, creo que era el centurión que decía, yo creo, ayúdame a mi incredulidad. Si me estoy equivocando, pues déjenlo ahí en la cajita de los comentarios. Y la fe también tiene que ver un poco con eso, con la relación que nosotros tengamos con Él. Porque Él decía que creía, pero que le pidió a Jesús que le ayudara con la incredulidad. O sea, eso es un tipo no es un tipo de fe, sino un tipo de incredulidad. No tenía una relación con Jesús. Entonces, tiene que ver un poco con eso. Con que tú creas en Él y a pesar de que no hayas tenido experiencias, a pesar de que no hayas tenido vivencias con Él, simplemente cree y luego actúa. Y verás que Dios va a poner su apoyo y te lo puedo garantizar, que Él va a poner
su apoyo conforme a su voluntad a lo que tú le pidas. Simplemente es actuando y creyendo. Entonces, vamos con la siguiente pregunta y es, ¿cómo ser ejemplo en pureza? Vamos a ser ejemplo en pureza. Ujú. Usted, por ejemplo, que Bueno, tenía ese equipo y ya vamos para allá, para que nos cuentes un poco al respecto. Algunas personas no se comportaban muy bien o, por ejemplo, ¿cómo hacías con esas personas? ¿Cómo eras ejemplo en pureza alrededor de esas personas que a lo mejor pues no se comportaban de la misma manera? mira que esto de cómo ser ejemplo en pureza puede llevar mucho a los temas pasados de cómo ser ejemplo en conducta, Ujú. ¿ok? Sí. Eh, uno, eh, cuando digamos uno le ora a Dios y le dice que me purifique mis pensamientos, es que los limpie. ¿Cómo ser ejemplo de pureza? Limpiándote de todo pecado, de toda suciedad que tú tienes. Y tú como eres, digamos, ese ejemplo de pureza es igual que el de ejemplo de conducta. Ujú. Eh, yo, digamos, eh, si yo quiero que otras personas actúen bien, actúen conforme a su palabra, que otras personas tengan sus pensamientos puros, que tenga, digamos, su sexualidad pura, eh, yo también debo estar así para poder enseñar a los otros cómo se hace. Es Ujú. decir, yo al ser ejemplo de pureza, debo de tener, digamos, mis pensamientos puros, no debo de mal pensar, no debo de ver a una persona con otros tipos de ojos, y así me junto con mi ejemplo de conducta y así mismo le enseño a los demás. Es decir, digamos, eh, al yo poder, digamos, ayudar a una persona que esté en casos de pornografía, yo debo estar firme en mi área sexual, sin tener pensamientos sexuales, sin, sin, sin ver ese tipo de cosas. ¿Me van a entender? Sí. Es decir, siendo limpio de todo pecado, digámoslo así. Ujú. ¿Cómo es un ejemplo de pureza? Siendo vos puro, siendo vos limpio. Y por ejemplo, esas personas que quieren aconsejar a alguien, pero no son puras. Rey, es decir, es duro, pero es posible, porque es como aquellas personas que están en el vicio, pero a un amigo le dicen, no fumes porque eso es malo. Ujú. Al vos experimentar esas cosas, vos sabes que muchas de esas no te apoyan, no te aportan. Ujú. La gran mayoría de las cosas que uno no debe hacer no le aportan a uno para nada, solamente le aportan a uno tristezas, malos ratos, vergüenzas. Pero si vos estás en una de esas situaciones y vos ves que un amigo tuyo va para eso mismo, si vos en realidad lo amás y lo querés, decirle, Rey, eh, papi, no sé, mira, yo estoy en esto y yo sé lo que se siente. Yo sé, digamos, lo que se siente que tu familia te vea raro. Yo sé, digamos, lo que te siente que vayas por la calle y te digan, uy, mira ese ladrón, uy, mira ese vicioso, uy, mira ese violador. Y eso no aporta para nada. Y tal vez las otras personas te van a decir, pero si vos lo haces, y ahí es donde cae, digamos, como esa contradicción. Exacto. Porque, digamos, vos decís que está mal, pero vos lo seguís haciendo. Es decir, es duro, digamos, aconsejar a alguien si uno no está bien eh, en esa área, pero no es imposible. Algunas personas sí te van a hacer caso, van a decir, mira, él sabe por lo que ha pasado, él sabe todo, y si él me dice que está mal, pues porque en realidad está mal.
Yo, por ejemplo, cuando tenía que aconsejar a algunas personas y me pedían un consejo de algo que yo anteriormente no había superado, yo primeramente le pedía sabiduría al Señor para que él hablara a través de mi vida, porque pues somos seres imperfectos y a veces hay cosas que a lo mejor sea muy difícil solucionar. Estoy hablando del pasado, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, esa persona me pedía que orara por ella y entonces Dios se manifestaba de una manera especial, así yo no estuviera teniendo una actitud pura en torno a mi vida. Entonces yo pienso que sí hay que ser puros, lo que dijo Christopher está muy bien, pero si tú aún no has alcanzado esa pureza, si tú aún pues caes en lo mismo y te piden un consejo de algo, no dudes en tener esa relación y esa comunión con Dios para que Él mismo te aconseje y tú puedas aconsejar a la otra persona. Entonces tiene que ver un poco con eso. Y bueno, esta pregunta es un poco diferente, Christopher, y yo quiero que nos cuentes un poco de tu experiencia en el Mega y todo. Eh, Sexta pregunta. ¿Cómo reaccionar a comentarios negativos en cuanto a tu juventud? Y yo creo que estos son comentarios súper, súper religiosos, porque por ejemplo, a ti muchas personas te menospreciaron y en estos días nos estabas hablando de eso, de que porque eras joven no te merecías el lugar en donde te había colocado Dios. Entonces, a veces la gente nos menosprecia por cuando estamos jóvenes y todo eso. Entonces, cuéntanos, cuéntanos. Uf, pesada. La experiencia fue pesadísima. Ujú. Primero, porque hay, digamos, como un tipo de pensamiento de algunas personas que son mayores que uno, que dicen, como un pelado menor que yo va a ser mi líder, o como un pelado menor que yo me va a decir, digamos, qué es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, es duro por eso, es duro porque muchas personas no confían en ti, muchas personas te ven como un bebé y dicen, este peladito, ¿qué vas a ver? Este peladito, ¿qué vas a ver de la vida? ¿Qué vas a ver de todo? Ujú. Y los comentarios siempre van a estar, seas vos mayor, seas vos menor, siempre van a estar. Y, y a ver, al yo empezar este proceso, eh, es más, vos me preguntaste al principio del año, si vos dicen que seas capitán, ¿vos qué decís? Y yo te dije, no, yo no soy capitán, yo no estoy preparado. ¿Yo qué le dije? Y usted me dice, Vos uy, no tenés me el acuerdo. potencial para Sí, ser capitán. Yo te lo dije, sí. me Y acordé yo, justo. sí, yo ignoré eso totalmente, yo no soy preparado. Cuando me llegó la noticia que afortunadamente pues tenía la oportunidad de ser capitán, y yo dije, tengo miedo porque yo sé que muchas personas se van a alejar, yo sé que muchas personas no van a estar felices cuando me digan eso. Y cuando dieron la noticia, eh, pues yo dije, hagámosle, si a mí me dicen sea capitán, yo le doy, no pasa nada, de cabeza. Si Dios me pone a mí como capitán, ¿yo quién soy para decirle no? Él me está utilizando, me dejo utilizar. Y cuando nombraste los comentarios, hubo un comentario que, digamos, eh, hubieron comentarios, miradas, que a la Puro apenas chocrosos, dicen, puro chocrosos. sí, que apenas dicen Christopher va a ser capitán, te empiezan a mirar de una forma diferente. Y tú te sientes mal, tú dices como, parce, ¿qué estoy haciendo? Es decir, ¿qué hice para que me miraran así? ¿O qué hice para que pensaran así de mí? Y,
se me viene a la mente la historia de David. Ujú, David era el menor ujú. contra Goliat, que era un guerrero ya entrenado, grandote y todo. Y hay que tener en cuenta que cuando Dios te habla y cuando Dios te va a mandar hacia una batalla o te va a poner una tarea o te promete algo, Él no te va a dejar solo. Van a haber tiempos que, digamos, vos vas a sentir que vos estás solo, pero en esos tiempos es cuando Dios más te está apoyando. Porque en mi caminar, en mi proceso de ser capitán, las personas que se supone que estaban más apegadas a mí fueron las que más solo me dejaron. Ujú. Y llegaron personas que totalmente yo no hablaba con esas personas. No hablaba, las saludaba y eso, y ya. Y era como ese acompañamiento que Dios me daba. Y habían personas que me veían y me veían mal, Ujú. porque, porque yo me sentía mal, eh, me sentía incapaz de tener esa responsabilidad de ser el capitán de uno de los equipos que ha sido uno de los equipos más grandes de los últimos años. Y hubieron comentarios que después me los dijeron, que eran como, me dijeron, yo a vos te veía como una cucaracha. Así me lo dijeron. Yo sé, cuando dijeron que iba a ser capitán, Uy, yo se ¿cómo veía como una así? cucaracha. Fuerte. Es decir, la persona pues me pidió perdón, ¿no? Ujú. La persona dijo, Chocroso pues yo te ese, veía así, chocroso. pero pues te quiero pedir perdón y yo listo, no pasa nada, te doy gracias, es decir, te agradezco por esa sinceridad y, y por decírmelo. Te agradezco, pero la suya por si acaso. Me imagino. Y es duro, duro porque vos, al vos ser joven, al vos ser, sí, joven, chiquito, vos esperás que las personas te apoyen más. Ujú. Algunas personas que tengan más trayectoria, como me puede decir, digamos, como se dice en la calle, la trayectoria, esperas que vos te apoyen, pero muchas veces no es así. A David no le querían dar la confianza, Claro. pero Ni Samuel el que los cogió, ni Samuel tenía la confianza. Y ahí mismo Dios esa, le dijo, no mires lo alto de su estatura, sino yo miro el corazón. mira el tamaño de su corazón. Ujú. Y cuando Dios quiere que vos hagas algo, no importa si sos tartamudo, no importa si sos el menor de toda tu familia, no importa si tenés alguna discapacidad, no importa tu pasado, no importa lo que estés viviendo ahora mismo, Dios va a hacer que lo que Él te prometió se cumpla. Te va a quitar miles de personas, sí te lo va a quitar. Te vas a... No es fácil. Siempre digo que el camino, que el cristianismo no es fácil. Siempre digo que, porque muchas personas les pintan el cristianismo como color de rosas. Y yo siempre digo, no es así. Porque entre vos más conectado estás con Dios, más te van a atacar, más duro te la van a poner. Entonces, siempre hay que confiar en Dios. Es decir, van a haber tiempos en los que por tú ser joven te van a menospreciar y tú te vas a sentir mal. Y te vas a sentir que en realidad no servís para nada porque las otras personas te lo dicen. Y hoy en día, a muchos los jóvenes, la mayoría de los jóvenes, incluyéndome, nos dejamos llenar la cabeza de lo que otras personas piensen de nosotros, lo que otras personas digan de nosotros. Entonces, al tú ver que tantas personas dicen que tú no vas a ser capaz por ser chiquito, como yo soy tan chiquito, pero bueno, al, al tantas personas
eh, decirte eso, tú te lo crees. Al final tú te estás creyendo que tú no eres capaz. Así es. Pero tienes que mirar y poner tu mirada en lo alto y ver y creer lo que Dios piensa de ti. Ok. ¿Listo? ¿Sí? Bueno. Última pregunta entonces. Y pues ahora que estabas hablando de eso, los invito a los parceros y parceritas que no se han visto los videos del megacampamento a dejar una tarjeta por aquí arriba para que se lo vean. Están muy buenos los videos, son de gran bendición y son muy extremos algunos. Entonces sí, vamos con la última pregunta y dice, ¿Dios puede usar una persona joven para sus planes? Para sus planes, o sea, lo que él formó, Dios formó el megacampamento, Dios puede usar a una persona joven para sus planes. Sí, como te venía diciendo, Ujú. eh, pues como dije al principio, soy ejemplo vivo de que Dios puede usar a una Así persona es. y como es decir, en mi equipo, en el equipo que yo estaba liderando, eh, habían muchas personas mayores que yo, Ujú. pero de un momento a otro, no sé qué cambió en mí, no sé Dios qué hizo en mí, que esas personas al final entendieron que alguien menor que ellos puede ser un líder. Ujú. Y, y me acuerdo también otros comentarios que al yo subirme a la tarima a la presentación de la iglesia, Ujú. muchas personas me vieron y dijeron, eso es un bebé, ¿qué está haciendo allá encima? Es decir, bájenlo. Es que eh, Y es decir, y pues muchas personas pues también se fijan más en lo superficial, ¿no? Entonces me veían, digamos, mi corte, que me veían mis, digamos, solamente mi físico y decían, ese niño todavía no ha madurado, ese religiosos. niño, sí, ese niño, Ujú. eh, ¿cómo va a ser capaz de liderar? Ujú. Pero al final entendieron que, que no es tu edad, no son tus dones, no son tus fortalezas, no son tus debilidades, sino que es Dios en ti. Así es, Paco. Es decir, así vos tengas 12 años, no tengas miedo a lo que Dios te ponga, porque Dios no te va a poner algo que vos no sepas llevar. Dios no te va a poner algo que vos no puedas pasar. Y si Dios tienes 12, 13, 14 años, 20 años, 30 años, si Dios te está hablando, es hora de que lo escuches y empieces a hacer lo que Dios te está mandando a hacer. Porque muchas personas, Dios les da la oportunidad, les da la prueba, les da para que cumpla su promesa, pero muchas personas por su falta de confianza y por dejarse llevar de otras personas, hacen que esas promesas muchas veces no se cumplan. Ujú. Y si la respuesta es que si Dios puede hacer que un joven, eh, sin importar la edad, eh, ¿pueda qué? Que sin importar la Pueda, pueda ejercer para los planes de él, los planes sí, de Dios. Ujú. sí lo puede hacer. Ok. Y como decías al principio en el versículo, que nadie tenga en poco tu juventud, sino que seas ejemplo, mira, sino que seas ejemplo para los creyentes. Es Ujú. decir, yo creo que el creyente debe ser ahí subrayado, Ujú. porque tristemente los que a veces más te atacan Son los mismos son las creyentes. mismas personas de tu iglesia, Ujú. porque yo no sé, porque se creen como más. Llevo 5 años en la iglesia, tengo 25 años y un peladito de 17 años no me puede quitar mi puesto. A lo bien, sí. Y eso no dice Dios. Es decir, Dios no dice que tú debes de tener 20, 30, 40 años para liderar. Ujú. No te dice que tú debes de tener 10 años en una iglesia para liderar. Ujú.
Dios dice que es de tener un corazón Dispuesto. puesto al servicio. Ujú. Y sí, sí puede utilizar un joven. Ok, y entonces sí, eso me recuerda un poco la anterior pregunta. Me recordaba un poco y no lo dije. Cuando de pequeño me hacían bullying y todo el mundo me menospreciaba por ser diferente. O sea, Ujú. como yo soy pues hijo hijo de mi mamá y mi papá. No, así no, eso era un chiste. Qué mal chiste. Hijo de, pues ¿cómo decirlo? Mi papá es afrodescendiente y mi mamá es blanca. Entonces yo nací mulato. Entonces, como yo tenía una frísima así, y las personas pues me discriminaban mucho por eso, porque yo era diferente a los demás. Entonces eso eh, todo el tiempo era algo que causaba controversia a mí, todo el bullying que sufrí, todas las personas que me discriminaban, me robaban las cosas. Bueno, me hacían mucho bullying y todas estas cuestiones. Y con el tiempo Dios me empezó a levantar, todas esas amargura y todo eso que cargué con el paso de los años, se fue yendo y después Dios se manifestó a través de mi vida, a pesar de que pues no había, como dicen por ahí, pues nacido de nuevo, porque aún no tenía muchos, eh, no, como que no aplicaba la palabra en mi vida, esa es la palabra. Entonces, entonces sí, o sea, a pesar de eso, Dios me usaba, yo llegué a liderar grupos de 200 300 jóvenes, pues en las calles prácticamente, pero yo siempre fui un ejemplo para ellos. Y yo me los encuentro hoy en día y Dios me permitió haber convivido con ellos porque fui siempre un ejemplo y con el tiempo, pues yo fui cambiando, fui madurando mucho más en la palabra. Entonces yo me los encuentro pues tengo la oportunidad de hablarles de Dios y todo. Entonces ha sido de gran bendición y pues se ve reflejado un poco eso que viví tan duro con lo que soy ahora mismo, con lo que Dios ha forjado en mi vida y lo que Dios ha hecho a través de mi vida. Entonces yo estoy muy agradecido con Él. Y por eso hago estas cosas, porque Dios ha sido bueno y Dios puede usar a alguien en su juventud, como lo hizo conmigo, a pesar de no ser un creyente como a los 14 15 años que mantenía en la calle. Ahora lo ha hecho mucho más, incluso esta camiseta que tengo fue de un equipo de niños que lideré y muchos niños me enseñaron a mí cosas que personas adultas nunca sabrán cómo enseñar. Porque son jóvenes y Dios puede usar a cualquier persona. Entonces, nada, eso fue todo por hoy. Y nada, despídete, Christopher, que... ¿Puedo decir una cosita? Sí, dale, di lo último que vas a decir y te despides. Bueno, Ujú, ya para despedirme, quiero hacer una invitación, pues, a todas las personas que tienen miedo, a todos los jóvenes, porque, digamos, una veces tiene miedo, digamos, de seguir a Cristo por el que irán, ujú. porque los pelados, es decir, nosotros somos jóvenes, nosotros entendemos eso, y siempre te van a mirar raro, te van a mirar como, uy, ahí va el cristianito, Ujú, uy, y te intentarán hacer como un lado. sí. Pero te quiero invitar que ignores todo eso porque, digamos, Samuel a sus 21 años, 21 años ya. a sus 21 años, yo a mis 17 años, eh, vivimos muchas cosas que probablemente hubiéramos podido evitar si hubiéramos llegado más temprano a, a un camino correcto. Ujú, ¿Listo? Porque cuando tú no sabes tú quién eres, cuando tú no sabes lo que tú quieres, te dejas llevar de cualquier persona. ujú.
Es decir, cuando yo a personas a los niños que desde chiquitos están en el cristianismo, me da como una alegría por dentro, me da como ese gozo, yo no sé, Mm, porque yo sé que ellos tal vez no van a pasar cosas que nosotros dos pasamos ujú, y uno se siente bien, porque uno dice, bueno, al menos están aceptando a Dios desde temprano en sus corazones y no se van a dejar llevar por lo que el mundo diga. ujú, Jesús en sus tiempos era perfecto para romper el sistema, porque el sistema decía, no te juntes con prostitutas. Y Jesús iba y se juntaba con ellas y les predicaba. Y, y muchas veces en la Biblia, pues, me estoy parafraseando, ellas decían, pero yo soy así, ¿por qué te juntas conmigo? Y hay que tener en claro que Jesús te ama sin importar qué, sin importar tu orientación sexual, sin importar si sos un ladrón, sin importar eh, si, si sos un violador, sin importar si, si en algún momento mentiste, no importa cómo tú pienses que tú eres, no importa lo que el mundo diga que tú eres, sino que importa lo que Dios diga tú quién eres. ujú. Y lo que Dios piensa que tú eres es que tú eres su hijo y que tiene muchos planes eh, para ti. Y en Apocalipsis 3:20 dice que Dios está atrás de la puerta tocando, esperando a que tú abras para él sentarse contigo y que cenen los dos juntos. ¿Y qué estás esperando para que tú puedas abrir esa puerta y poder cenar y poder estar en una intimidad y en un tiempo con Dios? Estás esperando a que tengas 20 años, estás esperando a que tengas que vivir cosas que no deberías, o estás esperando que te pase algo en tu vida para poder aceptar a Jesús en tu corazón. Es decir, no esperes. Eh, en la iglesia no te van a poner un peros. Jesús no te va a poner un pero. No te van a decir, ay, tú tienes 10 años, espera unos 5 añitos más y ahí sí te recibo. No. Si tú tienes 10, 5, 20, 30, 40, 50 años, 60, 70, Jesús siempre te va a recibir y te va a ver como el niño de tus ojos o la niña de sus ojos. Y Así es. listo. Da la invitación, que no se avergüencen. Y Ujú. las personas que ya están en el Evangelio no se avergüencen, porque todo esto en algún tiempo van a ver sus frutos. Todo lo que estás cosechando van a ver sus frutos. Y ya. Ok, Listo. Muchas gracias por todo. Gracias, Samuel, por invitarme. dale. Entonces, nada, ojalá les haya gustado el video. Si les ha gustado, dale like, comparte el video. eh, por favor, comparte el video, que esto puede ser de gran bendición para muchas personas. Suscríbete, aprieta la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos y nos vemos en otra ocasión. Bendiciones y hasta luego.